La historia de Noé, lo que realmente ocurrió en el diluvio. La historia de Noé es quizás uno de los relatos bíblicos más conocidos y a la vez uno de los más superficialmente comprendidos. Cuando pensamos en el diluvio, nuestra mente suele evocar imágenes pintorescas, un arca de juguete, parejas de animales perfectamente alineadas y un final feliz con un arco iris. Esta dulcificación, sin embargo, nos roba la verdad profunda y aterradora que reside en Génesis 6, a la crónica de un juicio divino y la desesperada fidelidad de un solo hombre en medio de la podredumbre moral de su era. Hoy, los invito a despojarnos de la visión infantil y a entrar en la mente y el corazón de Noé, el hombre que caminó con Dios mientras el resto del mundo se arrastraba en la oscuridad. Si te gusta este tema, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos vídeos. Al hacerlo, estarás ayudando muchísimo al canal a crecer y seguir creando contenido de calidad. No olvides dejar tu comentario abajo con tu opinión y también tus sugerencias de temas que te gustaría que tratemos. Tu participación hace la diferencia. Para comprender la magnitud de la obediencia de Noé, debemos primero confrontar la naturaleza del mundo que Dios decidió borrar. No hablamos de una sociedad ligeramente imperfecta. Hablamos de una civilización donde la maldad humana no era una excepción, sino la regla. Una época donde, como registra la Escritura, la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Esta no es una descripción de actos aislados de pecado, sino de una corrupción sistémica, una inclinación radical del alma hacia la violencia, la injusticia y el desprecio absoluto por el Creador. La tierra estaba llena de violencia, opresión, sangre derramada. La vida humana había perdido su valor intrínseco y la conexión espiritual con Dios se había roto por completo. El pecado se había normalizado de tal manera que la misericordia de Dios, al no encontrar dónde posarse, se vio obligada a actuar con justicia para preservar la santidad de su creación. ¿Y qué significa esto para nosotros, que vivimos en el siglo XXI? Aunque las formas han cambiado, ¿no resuena ese eco de corrupción en nuestra propia experiencia? Contemplamos un mundo donde la confusión moral es rampante, donde la dignidad humana se negocia por conveniencia política o placer fugaz, y donde la voz de la conciencia, ese susurro de Dios, es ahogada por el estruendo digital y la búsqueda incesante de lo mundano, al igual que en los días prediluvianos. Muchos hoy viven como si el pacto con Dios fuera irrelevante, como si no existiera un tribunal eterno. La advertencia de Noé es nuestra advertencia a la obstinación en el pecado, tiene consecuencias. Y la indiferencia espiritual es, en sí misma, una forma de juicio. Imaginemos el peso que cargaba Noé. Él no solo era un constructor de barcos, era un predicador de justicia en un mundo que se reía de la idea misma de la moralidad. Durante décadas, mientras cortaba la madera y ensamblaba las costillas del arca, fue objeto de burla, de incredulidad y quizás de compasión condescendiente. Su vida era un testimonio silencioso de advertencia, un faro de piedad en una noche sin estrella. El arca no era solo un refugio físico, era un acto de fe visible, una condena de la incredulidad de su generación. Cada martillazo era una oración, cada tabla colocada era una declaración de que Dios es real y que sus promesas, tanto de juicio como de salvación, son inquebrantables. Él perseveró no por la promesa de seguridad personal, sino por la convicción de la verdad divina. Noé enfrentó la soledad más profunda que un ser humano puede conocer, a la soledad de ser el único que ve la verdad inminente. Él y su familia eran los custodios de la esperanza en un paisaje de desesperanza generalizada. Su historia no es solo un mito antiguo, es un espejo que nos obliga a preguntarnos: ¿estamos nosotros caminando con Dios en medio de la corrupción de nuestro tiempo? ¿Estamos construyendo nuestra propia arca espiritual, una vida de obediencia, oración y sacramentos que nos proteja del diluvio de la mundanalidad? La fe de Noé nos enseña que la verdadera piedad a menudo exige ir a contracorriente, soportar el ridículo
y trabajar pacientemente en un proyecto que solo Dios comprende completamente. El primer trueno que resonó sobre el valle, anunciando el inicio del juicio, debió haber sido un sonido de angustia inigualable para Noé. La angustia de la confirmación en Dios cumple su palabra, y la angustia de la pérdida en la humanidad que él conocía estaba siendo barrida por su propia obstinación. Nos preparamos ahora para sentir ese temblor, para experimentar el rugido del agua y el silencio posterior, pero sobre todo para aprender de la fidelidad inquebrantable de Noé. Un modelo de cómo la fe verdadera se sostiene cuando el mundo entero se desmorona a nuestro alrededor. Esta es la esencia de la supervivencia divina. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que el diluvio universal prefigura la salvación que se obtiene a través del bautismo, y el arca misma ha sido siempre un símbolo poderoso de la Iglesia. El único medio de salvación cuando las aguas del pecado amenazan con sumergirnos. Reflexionemos por un momento en la experiencia de Noé, dentro de esas paredes de madera. El arca era un lugar de confinamiento, sí, pero también de preservación. Afuera, el caos rugía, el juicio se desataba, y la muerte reclamaba lo que la maldad había sembrado. Adentro, a pesar del olor a animales y la estrechez, había paz y orden, porque Dios mismo había cerrado la puerta. Esta imagen nos invita a considerar dónde hemos buscado refugio en medio de las tormentas de nuestra vida. La Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, es nuestra arca. En ella nos ofrece los sacramentos como provisiones y el magisterio como timón. La vida devocional, la Eucaristía, la confesión, no son meros rituales, sino los sellos de madera y brea que nos mantienen a flota. En la fe de Noé, no era una fe cómoda, era una fe que trabajaba y esperaba. Él no vio el final del proyecto al principio, solo vio el mandato de Dios y la tarea inmediata. Esto resuena profundamente con nuestra propia jornada espiritual. A menudo, Dios nos pide construir nuestra arca personal de virtud, de paciencia y de caridad, sin revelarnos el momento exacto de la tormenta o el día de la liberación. Nos sentimos tentados a la impaciencia, a la duda, a mirar hacia afuera y envidiar a aquellos que parecen disfrutar de la vida fácil y mundana. Pero la lección espiritual es clara. La verdadera seguridad no se encuentra en la amplitud del mundo, sino en la estrechez de la obediencia a Dios. Al igual que Noé, debemos confiar en que la mano que cerró la puerta es la misma mano que nos sostiene sobre las aguas. Sin embargo, seamos honestos. ¿Cuántas veces, en nuestra propia construcción espiritual, nos hemos sentido como si estuviéramos solos, remando contra una marea de burla? El espíritu humano es débil, la carne anhela lo que el mundo ofrece, y la voz de la duda susurra que la fidelidad es inútil. Podemos sentir el miedo de Noé cuando las primeras gotas cayeron, la realización de que el juicio era real, y el tiempo de la misericordia para el resto del mundo había terminado. Es en estos momentos de profunda debilidad que debemos recordar que la gracia de Dios es suficiente. Cuando el miedo nos inunda, cuando sentimos que nuestra fe es una pequeña vela en la oscuridad, la misericordia de Dios nos invita a regresar al centro del arca en Cristo. Él nos espera en el sacramento de la reconciliación, listo para limpiar el fango del mundo que se adhiere a nuestra alma y para renovar nuestra vocación a la santidad. No importa cuán corrupto o violento se haya vuelto nuestro corazón por el pecado. Su gracia es umbrea divina que sella nuestras grietas y nos hace aptos para el viaje. Nunca estamos demasiado lejos para ser llamados de vuelta al refugio. ¿Cómo se traduce esta historia de juicio y supervivencia en nuestra jornada cotidiana? La aplicación práctica de la fe de Noé es construir hoy. No podemos esperar a que la tormenta llegue para empezar a orar o a vivir la caridad. Construir el arca significa elegir la santidad en los detalles pequeños. Significa dedicar tiempo diario a la lectura de la palabra, aunque parezca que no tenemos tiempo. Significa practicar la paciencia con ese familiar difícil, aunque la carne prefiera la explosión. Significa resistir la tentación de la mentira o la crítica, aunque sea socialmente aceptable. Cada acto de obediencia, por pequeño que sea, es una tabla de cedro que agregamos a nuestra estructura de fe. La gracia opera en estos momentos discretos. Cuando elegimos la misa diaria sobre la comodidad, cuando ofrecemos un sacrificio silencioso, estamos imitando a Noé, quien continuó cortando madera
A pesar de que el sol brillaba y la gente se reía, tengamos fe, pues en la promesa inmutable de Dios en la historia de Noé, no termina con el juicio, sino con la tierra emergiendo, limpia y renovada. Al salir del arca, lo primero que hizo Noé fue construir un altar y ofrecer un sacrificio de acción de gracias. Y Dios respondió con el pacto del arco iris, la señal de que nunca más la tierra sería destruida por el agua. Hermanos, nuestra esperanza no está en nuestra capacidad de construir perfectamente el arca, sino en la fidelidad de aquel que hace el pacto. Confiemos en la providencia de Dios, que incluso en medio de la disciplina y el juicio, siempre prepara la salvación para los fieles. Pidamos la intercesión de la Santísima Virgen María, la arca de la nueva alianza, quien llevó a Cristo, el único Salvador, en su seno. Ella nos enseña a escuchar la voz de Dios y a decir nuestro, hágase en medio de la confusión del mundo, navegando con gracia y esperanza hacia el puerto seguro de la eternidad. Padre Celestio, te damos gracias por el testimonio de Noé, un hombre de fe que caminó contigo en la oscuridad. Te pedimos que nos concedas la gracia de la perseverancia, de modo que, al igual que él, podamos construir nuestra vida sobre el fundamento sólido de tu palabra, ignorando las burlas del mundo. Fortalece nuestra voluntad para que cada día sea un acto de obediencia y que nuestra alma sea el arca donde tú, Señor Jesús, reines con paz. Que cuando las aguas de la prueba suban, encontremos refugio seguro en los sacramentos y en el corazón de la Iglesia. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos selle con la brea de tu gracia. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayan en paz, construyendo su arca con fe inquebrantable, sabiendo que la promesa del arco iris siempre sigue a la tormenta. Hemos recorrido la inmensidad de la fe de Noé, una fe que no fue estática ni pasiva, sino una obra en progreso, marcada por el sonido del hacha y el silencio de la espera. La lección fundamental que emerge de las aguas turbulentas del diluvio no es solo la magnitud del juicio, sino la estrategia inmutable de Dios para la salvación. Él siempre provee un camino y un refugio para los justos, incluso cuando la justicia parece ser una anomalía en el paisaje moral del mundo. La historia de Noé es, en esencia, la revelación de la providencia divina actuando a través de la obediencia humana, recordándonos que la gracia exige una respuesta concreta y perseverante. La profunda implicación para nuestra vida contemporánea es clara. El diluvio que enfrentamos hoy no es de agua física, sino de espíritu. Es la marea creciente del olvido de Dios, la erosión de la verdad moral y la inundación constante de lo efímero y lo superficial. Nuestra supervivencia espiritual, por lo tanto, depende de la misma elección radical que hizo Noé, a la elección de caminar con Dios, de ser un faro de rectitud en medio de una generación que ha normalizado la oscuridad. Esto exige una vigilancia constante, una distinción firme entre el refugio de la fe y el caos exterior que busca arrastrarnos. La Iglesia, nuestro arca visible y segura, nos llama a construir muros de oración y techos de caridad, asegurando que el Espíritu Santo pueda habitar en la estrechez de nuestro corazón contrito y obediente. La construcción de nuestra arca personal no es un proyecto de un solo día, sino la labor paciente de toda una vida, donde cada sacramento, cada acto de servicio y cada renuncia al pecado se convierten en la madera de gofer, sellada por la brea de la gracia. La verdadera culminación de la epopeya de Noé no reside únicamente en la supervivencia, sino en el profundo acto de adoración que siguió. El olor a sacrificio que ascendió de la tierra restaurada fue un anticipo profético de la ofrenda perfecta de Cristo en la cruz, el único sacrificio capaz de sellar un pacto eterno y definitivo. El arco iris, el signo del pacto, no es solo un recuerdo de que Dios no volverá a juzgar con agua, sino la promesa inquebrantable de su misericordia. Es la garantía de que, tras cada tormenta personal, cada fracaso, cada pérdida, cada momento de duda, Dios nos espera en una tierra nueva, lista para ser cultivada por la virtud
y la esperanza renovada. El diluvio nos enseña que la fidelidad, por solitaria que sea, siempre conduce a la restauración. A nuestra vocación no es meramente sobrevivir, sino prosperar en la intimidad con el Creador. La grandeza de Noé no yació en las dimensiones monumentales del arca, sino en la sencillez profunda de su relación con Dios. Él caminó con Dios. Este es el legado más preciado que se nos ofrece hoy, la posibilidad real y transformadora de una amistad profunda con el Señor, nutrida por la Eucaristía, que es el maná que nos sostiene en nuestro viaje. Que la visión de Noé, un hombre solo pero justo, nos inspire a enfrentar el oleaje de nuestro tiempo con la misma audacia y la misma paz interior. No temamos el juicio del mundo, sino busquemos la aprobación de aquel que nos ha llamado a la vida eterna. La verdadera práctica de esta fe, la edificación de nuestra arca espiritual, comienza ahora, en la elección de cada respiración, en cada acto de amor, construyendo silenciosamente nuestro refugio eterno con la certeza del pacto. Confiemos en que, cuando el viaje de nuestra vida concluya, también veremos el arco iris, la gloria prometida a los que perseveran y caminan firmemente con Dios hasta el final. Esta fue otra historia llena de fe y esperanza. Aquí, en Hablando con Dios, en cada relato que compartimos, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios nunca deja de brillar. A veces, las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino caminos que nos acercan a su propósito. En si este mensaje tocó tu corazón o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué enseñanza te dejó esta historia? Nos encantará leerte. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo más historias que fortalezcan tu fe, inspiren tu espíritu y te recuerden que Dios siempre tiene el control. En cada semana, te esperamos con nuevos mensajes, testimonios y relatos bíblicos que transforman el alma y renuevan la esperanza. Comparte este video con alguien que necesite una palabra de aliento hoy. Y recuerda, cuando hablas con Dios, nada es imposible. Hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.